¿Por qué llamamos impulso a lo que deberíamos llamar egoísmo? Esta es una hipótesis sobre la biología del egoísmo como base del comportamiento animal y humano. En nuestro planeta, la vida sin egoísmo no es posible, porque el egoísmo es el combustible que mueve la maquinaria con que están equipadas todas las criaturas para sobrevivir. En este mundo nadie da nada a cambio de nada. Esta hipótesis propone que el egoísmo está detrás del comportamiento de todos los organismos vivos, da igual que sea una bacteria, una planta, un pez o cualquiera de los más de 7.000 millones de seres humanos que poblamos la Tierra. En un mundo como el nuestro hay que luchar para sobrevivir, y si no tienes un mínimo de egoísmo que impulse tus instintos básicos, es que estás muerto o eres un santo a quien no le importa que lo pisoteen porque quieres llegar a mártir. Como sabemos, los seres humanos somos mamíferos pertenecientes al reino animal del género Homo y de la especie Sapiens. Al ser sapiens, somos animales racionales y conscientes de nosotros mismos. Eso quiere decir que hacemos planes, llegamos a conclusiones, hipótesis y demás, y ponemos nombres a todas las cosas, incluidas las cosas imaginadas. Podríamos decir que todo lo que existe gracias a nosotros. Somos tan creativos que hemos inventado el universo que nos rodea y su contenido conocido. Sabemos todo eso y mucho más gracias a la ciencia, que además nos descubre que somos mamíferos descendientes de antepasados reptiles, cuyos ancestros fueron peces, y que los ancestros de los peces fueron gusanos marinos que evolucionaron de otras criaturas multicelulares del mar. Estas criaturas, a su vez, surgieron de formas de vida más simples, formas unicelulares de hace 3.000 millones de años a partir de macromoléculas, parecidas a los virus actuales, con la capacidad de duplicarse. Parece que la ciencia lo tiene claro y afirma que solo hay un árbol genealógico para todo lo que vive o vivió en este planeta. O sea, la ciencia nos dice que somos polvo de estrellas, que todos venimos de la misma raíz y que estamos formados de 4 elementos principales que son comunes a todos los organismos vivientes, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno o el hidrógeno. Si quisiéramos escribir nuestra historia evolutiva, tendríamos que preguntarnos en qué momento queremos empezarla. ¿Desde que éramos dinosaurios, o desde que éramos peces, o desde que éramos gusanos? Conocemos nuestra filogenia, o sea, conocemos los ancestros de donde venimos, hasta llegar a aquella primera forma cuasi viva de hace más de 3.000 millones de años, en que solo éramos virus con capacidad de duplicarnos. Pero esa es una historia muy larga. Para argumentar nuestra hipótesis, podemos añadir que la gasolina que movió el mecanismo de supervivencia de nuestros primeros ancestros es la misma que aún nos mueve a nosotros, ya que estamos formados por trillones de aquellos ancestros. Lógicamente, los demás animales ignoran esto. Incluso los animales existen porque nosotros los hacemos existir y les ponemos nombres. Ellos, evidentemente, existen de verdad, pero no lo saben, ni necesitan saberlo en la manera en que lo sabemos nosotros. Por ejemplo, nuestro perro no sabe que es un perro, porque perro es un nombre inventado por nosotros. Por eso nos autobatizamos con el nombre de Homo sapiens o sabios, porque el resto de las especies solo saben lo necesario para sobrevivir sin saber que lo saben. Sin embargo, y a pesar de que seamos sabios, cuando Darwin dijo que los hombres y los monos veníamos de un tronco común, indignó a los pocos que lo creyeron y también a los que no. Pero el mundo siguió con sus creencias de fe sin tomar oídos de teorías de ateos. Aún hoy, 150 años después de Darwin, más de la mitad de la población mundial no lo cree y la otra mitad lo ignora o no quiere enterarse, porque pertenecer al reino animal es ser un animal, y llamar animal a una persona sigue siendo un insulto. Todavía, la mayoría nos preguntamos si estamos aquí por evolución o por creación divina. Las religiones tratan de convencernos de que un paraíso nos espera en la otra vida, y los mitos convertidos en tradiciones son más fuertes que las verdades a secas. La salvación a través de Jesús el Nazareno levanta un muro a la cruda verdad de una teoría que, por muy científica que sea, nos pone al nivel de unos primates que ni siquiera tienen alma.
No hay duda de que somos superiores al resto de especies en sabiduría, y por eso perseguimos la paz y la justicia y estamos llenos de buenos propósitos. Pero eso no es suficiente, porque conservamos intacto el egoísmo que mueve los instintos básicos. Por conservar aún ese egoísmo, la historia de la humanidad es sobre todo la historia de sus guerras. Si somos honestos, debemos tener en cuenta que aunque seamos animales racionales, no razonamos lo suficiente para evitar los conflictos. Con esta hipótesis se quiere mostrar o proponer que el egoísmo es necesario para todos los seres vivos, es la gasolina que mueve el motor de la vida y sabemos que tenemos las mismas necesidades básicas que el resto de los seres de este planeta. La hipótesis quiere decir que el egoísmo es el estímulo fundamental para que la vida prospere, es el combustible que mueve el mecanismo con el que están equipadas todas las criaturas para sobrevivir, y es tan necesario que si no fuese por los instintos básicos egoístas, ninguna forma de vida existiría. Cuando aparecimos en África ya traíamos el egoísmo impreso en nuestro ADN, y aunque nos vamos civilizando y mejorando la conducta, camuflamos como podemos nuestro egoísmo. La sociedad quisiera liberarse de ese mal o cualidad, según se mire, al que tanto debemos y del que ahora tanto renegamos. La Real Academia Española dice que el egoísmo es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. En biología se dice que egoísmo es la tendencia de un organismo hacia su propio bienestar a expensas de los otros. Calculamos que hacia el final del Neolítico, Homo sapiens vislumbró que el egoísmo puramente animal era un defecto más que una virtud, y comenzó a esconderlo bajo una capa de hipocresía. Podríamos decir que los instintos egoístas están formados por lo que solemos llamar miserias humanas, o sea, soberbia, avaricia, odio, lujuria, ira, envidia y otras maldades a las que aluden los primeros escritos de la historia. Los temores a lo desconocido, la transmisión oral de los ancianos y más tarde los libros llamados sagrados con sus amenazas de castigos divinos por nuestro mal comportamiento consiguieron hacernos maestros del disimulo. Pero nadie pudo jamás tirar la primera piedra porque sabemos que no es posible estar libre de alguna miseria. En realidad, los únicos animales malos o buenos somos nosotros, porque el resto son simplemente animales y no pueden hacer otra cosa. Aunque eso sí, puestos a ser buenos, podemos ser buenísimos, pero puestos a ser malos, podemos llegar a rizar el rizo de la maldad. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijeron los cristianos en un ataque de ingenua bondad. Pero el amor altruista solo existe hacia los hijos por llevar los mismos genes, mientras que el amor carnal hacia el prójimo es un impulso irreprimible de un macho y una hembra para atraer crías al mundo. Desde esta perspectiva, el sexo es la más egoísta de las formas de amar, por mucho que queramos adornarlo con romanticismo. Pero no nos engañemos, ese amor no es más que un señuelo, una trampa natural que aprovecha la ceguera o enajenación transitoria del celo o enamoramiento, buscando un placer que nació para aumentar las especies. Comer y no ser comido, amar y defender la familia son instintos primarios, por lo tanto los más egoístas. El primero es la base de la vida, el segundo el de la multiplicación de las especies y el tercero el de la defensa de la prole y su territorio. Esos son los tres pilares egoístas de la supervivencia, o sea, la base del comportamiento animal y humano. Es verdad que cada vez somos más tolerantes y altruistas, mejores personas, pero estamos lejos de alcanzar la humanización total, porque los tres pilares naturales para la supervivencia son opuestos a los pilares básicos necesarios para vivir en paz. Libertad, igualdad y fraternidad son sólo una utopía. Siempre seremos esclavos de un sistema consumista que esquilma los recursos naturales. Nunca habrá igualdad porque unos consumirán mucho y otros morirán de hambre, y jamás habrá fraternidad mientras existan ejércitos armados dispuestos a invadir otros territorios. Las leyes de la naturaleza fueron forjadas a través de miles de millones de años.
y los buenos propósitos fueron metidos con calzador mediante la educación y la cultura para mejorar la convivencia. Pero la convivencia se complica cuando creemos que el reparto no es justo. Si la humanidad quiere dejar atrás conflictos y guerras entre parejas, familias, vecinos, pueblos y países, solo tiene que cortar la raíz del mal. Pero resulta que la raíz del mal es el mismo egoísmo que hizo posible la vida en un mundo muy hostil. Hoy, el egoísmo es nuestra basura bajo la alfombra, porque nuestros propósitos de enmienda siempre fueron una ingenua ilusión. Si queremos humanizarnos de verdad, tendremos que autoevolucionar limando las asperezas de la parte belicosa que anida en nuestro cerebro. Posiblemente la ciencia ya tenga la solución para erradicar los impulsos de reptil que aún conservamos. Quizá entonces vivamos en paz con el resto de los seres vivos y con nosotros mismos.